Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándole le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por una parte celebramos hoy, decíamos, lo que es esta conmemoración de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima se mezclan por fuerza hechos políticos, lo que pasaba en ese momento en el mundo, que era el auge del comunismo. Estamos prácticamente en la Revolución Rusa y eso será el inicio de lo que parecía que no acabaría nunca, que era la gran dictadura comunista. En ese siglo XX tenemos muchos males, pero especialmente dos a nivel político: el socialcomunismo por una parte y el socialnacionalismo por la otra. Comunistas y nazistas, las dos ideologías antidios, las dos ideologías totalmente cerradas a la auténtica trascendencia y al cristianismo, y que mataron tantas y tantas almas. Y esas ideologías que después se han ido transformando en otras ideologías. Hoy en día tenemos muchas ideologías, desde la de género, la que queráis, que son hijas de estas ideologías de hace 100 años, o si no queréis, hijas, nietas, pero en el fondo vienen de lo mismo. Y muchas veces estas ideologías, tanto de derechas como de izquierdas, por desgracia también entran hasta en la vida de la Iglesia sin darnos ni cuenta. Y mucha gente pues confunde la fe con ideologías de diferente tipo. Y en ese momento pues la Virgen se aparece en Fátima. Y el mensaje, ¿cuál es de fondo? Volver a Cristo, convertirnos una y otra vez, rezar y rezar especialmente el rosario y darnos cuenta de que tenemos una madre que nos lleva a Cristo, que es la Virgen. Y solo en Cristo está la salvación, no está en las ideologías, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de ningún tipo. Todas las ideologías en el fondo están contra el hombre y el hombre no se da ni cuenta. Quieren salvar al hombre sin Dios y lo que hacen es hacerle esclavo. Y es lo que hemos visto con todas estas mentalidades comunistas, nazistas o neocomunistas muchas veces, y que, como digo, muchas veces hasta dentro de la Iglesia han entrado y no nos damos ni cuenta. Pero eso sería muy largo de hablar. En la lectura de hoy, y por eso la Virgen nos dice, centrémonos en lo importante, la conversión, dejar el pecado, dejar lo que nos aleje a Cristo y realmente tener vida de oración que nos lleve a salir del mal buscando el bien. La conversión y la oración también de intercesión por los más pecadores y entre ellos cada uno de nosotros. Mientras que la primera lectura de hoy nos continúa hablando cómo se expande la Iglesia y nos recuerda al principio, a partir de esa persecución que había habido contra Esteban, o a partir de Esteban contra la Iglesia, se había dispersado la Iglesia hasta Fenicia. Fenicia es el actual Líbano, Chipre, la isla de Chipre, o Antioquía. Antioquía era una de las grandes ciudades. Recordemos que en el imperio las grandes ciudades fuera de Roma eran
Alejandría, Antioquía, Éfeso y alguna más, pero pocas más eran las grandes ciudades. Cuando se habla de Jerusalén como una grande ciudad, hoy diríamos que sería una pequeña ciudad, 70.000 habitantes Jerusalén en la época. Hemos de pensar que las grandes ciudades es una cosa muy de nuestro siglo XX-XXI. Pongamos un ejemplo, Barcelona, que siempre ha sido considerada una ciudad. En la Edad Media, cuando era ya importante, tenía solo 40.000 habitantes. No era nada, era pequeña. Y todo eso cambia con la... Bueno, el caso es que llega, decimos aquí, llega hasta Chipre, llega a Antioquía, ciudad muy importante en la época. Pero dice que solo se predicaba a los judíos, no se predicaba a los paganos. Pero en Antioquía se empieza a predicar a los paganos, le dice aquí a los griegos. Bueno, los griegos eran, aquí se entiende por gente no judía, paganos. Se les anuncia la buena nueva del Señor y muchos empiezan a creer. ¿Cuál es el problema? Aquí veremos que el gran problema será, al final, aquello que ya veíamos el domingo en el Evangelio. ¿Es necesario hacerse judío también para ser cristiano o no? No es necesario, pero les cuesta de entender al principio. Lo único importante es ser cristiano, lo demás no cuenta. Dice que muchos se van convirtiendo, todo eso llega a Jerusalén y envían a Bernabé a Antioquía para que vea qué es lo que pasa. Bernabé es hombre prudente, muy prudente. Un hombre que sabe escuchar, recuerda un poco a este Papa actual, que antes de tomar decisiones las piensa muy bien, que sabe actuar cuando es necesario, pero que no actúa a la ligera. Y dice que al llegar y ver la acción de la gracia se alegra y exhorta a todos con todo empeño, y muchos más se van adhiriendo al Señor. ¿Y qué hace entonces Bernabé? Necesita una figura que forme bien a estos y él se ve incapaz de hacerlo bien. Esto es una persona inteligente que se da cuenta de sus limitaciones. Así que se va a buscar a Pablo y Pablo lo trae a la comunidad y ahí forman una mega comunidad de las más importantes de ese primer siglo. Ahí en Antioquía, tanto dice que será el primer lugar donde se les llamarán cristianos. Hasta ese momento se les llamaba los del camino, o sea, los que siguen el camino de Jesús. A partir de este momento, los cristianos, los que reconocen a Cristo, a Jesús, que es el Cristo, los cristianos. Bien, iremos viendo la historia de la Iglesia. Esa historia de la Iglesia que nos lleva hasta nosotros. No es una historia de la Iglesia como algo ajeno a nosotros, sino que en el fondo esta historia de la Iglesia es nuestra historia. Nosotros nos hemos de ver reflejados allí. Si nuestra Iglesia es otra, no somos de Cristo. Nuestra Iglesia es la de aquellos primeros cristianos. Y como dijo muy bien San Pablo, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hemos de ser, como dice muy bien el Evangelio de hoy, ovejas suyas. Hemos de conocer su voz y seguirlo. Y ese Cristo que es el mismo y se encuentra en las Escrituras, pero también es el mismo que se nos da de comer ahora en la Eucaristía.